o semipermanentes, se pueden encontrar los elementos de unión roscado, tales como los tornillos sin tuerca y los tornillos con tuerca. Entre los tornillos sin tuerca están los tornillos autorroscantes o tirafondos y los tornillos autoperforantes o punta de broca. Entre los tornillos con tuerca están los tornillos de potencia y los tornillos de sujeción. Entre los tornillos de sujeción están los tornillos en sí mismos. Implica que uno de los elementos a unir tenga un agujero roscado. Los pernos implica que posee una tuerca adicional y un cuerpo o vástago sin roscar. Los espárragos implica que existan dos agujeros roscados o tuercas. Los prisioneros o los castigadores, que se utilizan para fijar poleas a los ejes. Las arandelas se utilizan para evitar el desgaste producido por la tuerca o la cabeza del tornillo o perno. ¿Qué es un tornillo? Un tornillo es la aplicación directa de una máquina simple, un plano inclinado enrollado en un cilindro. Este elemento realmente es un hilo helicoidal mecanizado en la superficie del cilindro, como se ve a continuación. La nomenclatura de las partes de un tornillo o perno son las siguientes: la cabeza, el vástago, que está conformado por el cuerpo no roscado o simplemente llamado cuello, el cuerpo roscado o simplemente llamado rosca, la tuerca, la arandela o rondana. Algunas veces la arandela se estampa en la cabeza del tornillo. Las dimensiones de un tornillo o perno son las siguientes. Entre las dimensiones del vástago tenemos el diámetro de la caña, el diámetro exterior de la rosca o diámetro mayor, también llamado diámetro nominal, el diámetro interior de la rosca o diámetro menor o de raíz, la longitud roscada, la longitud sin rosca y la longitud del vástago, es decir, la suma de la longitud roscada y la longitud sin rosca. Entre las dimensiones de la cabeza tenemos el espesor, la medida entre caras. Esta es la medida de la llave que debe usarse. Medida entre aristas, radio del acuerdo o radio del empalme, es decir, la unión entre el vástago y la cabeza. Dimensiones de la rosca: el paso de rosca, la raíz, valle o fondo, pico o cresta, flanco, ángulo entre flancos o ángulo de rosca. Existen varios tipos de perfiles. Algunos de ellos son los siguientes: la rosca redonda, la rosca en diente de sierra, la rosca trapezoidal o comercialmente conocida como acme, y la rosca que estamos analizando, la rosca triangular. El ángulo de la rosca define estos tipos de rosca. Si el ángulo entre los flancos es de 55 grados, se conoce como Whitworth. Y si el ángulo entre flancos es de 60 grados, puede ser rosca unificada, UNS, o rosca métrica. El paso de rosca es la distancia que existe entre dos crestas consecutivas. Existen roscas con un paso, las que se denominan roscas sencillas.
pero también existen roscas con varios pasos llamadas roscas múltiples. El avance es la longitud axial o longitudinal que se desplaza el tornillo cuando gira una vuelta completa, es decir, el número de pasos multiplicado por el paso. Tipos de sentido. La rosca a la derecha se aprieta en el sentido de las manecillas del reloj. La rosca a la izquierda se aprieta en contra del sentido de las manecillas del reloj. Los tornillos y tuercas normadas para identificarse tienen estampados símbolos para identificación, tales como líneas, letras o números. Este marcado en la cabeza o marcación representa el grado o calidad, y esta designación identifica el material y la resistencia del tornillo. Aclaración: esta resistencia es la resistencia del tornillo a tracción o a tensión. Si quieres una explicación de qué es la tracción o tensión y de los otros tipos de esfuerzos mecánicos a los que se someten los materiales estructurales como la compresión, la flexión, cizalla y torsión, déjamelo saber abajo en la caja de comentarios. El grado o calidad es la designación que indica el material del que está fabricado el tornillo, y las designaciones más habituales pueden ser el grado SAE, la designación ASTM, la clase o calidad ISO. Los tipos de roscas son la rosca unificada UNS y la rosca métrica. La rosca unificada UNS puede tener paso vasto o grueso, también llamado UNC, y paso fino, también llamado UNF. Estas son normadas por la SAE y ASTM, mientras que la rosca métrica puede ser de paso vasto o grueso y de paso fino, normadas por ISO y DIN. Cabeza hexagonal exterior, la cabeza hexagonal interior o Allen, la cabeza hexalobular externa o Torx externo, la cabeza hexalobular interna o Torx interno, la cabeza dodecagonal interna, estriado o dentado interno, la cabeza dodecagonal externa, estriado o dentado externo. La cabeza en cruz y castigadera quedan relegadas a un uso exclusivo en tornillos sin tuerca y tornillos con tuerca de pocas prestaciones.